El presidente ceutí, Juan Vivas, durante la conferencia de presidentes de hoy, ha abogado por mantener la estrategia de más España y más Europa para que Ceuta afronte con garantías el reto al que se enfrenta, como también ha puesto en valor la importancia que para el futuro de la ciudad autónoma tendrán los fondos europeos para superar la crisis de la pandemia y, dados nuestros condicionantes estructurales, ha reclamado un plus adicional de esfuerzo en la estrategia de recuperación planteada, una intervención que por primera vez se ha hecho ante la presidenta de la Comisión Europea, que ha asistido a esta videoconferencia. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha pedido hoy al Partido Popular que retire sus condicionantes para apoyar la prórroga del estado de alarma y acepte las recomendaciones de los expertos. A cambio, el Gobierno se compromete a no alargarlo más ni un día más de lo necesario si la evolución de la pandemia lo permite. Decir que el plazo no es inamovible, pero que la movilidad del plazo va a depender de la evolución de la pandemia. Quiero ser también clara en esto, y el Gobierno lo quiere hacer. Si los datos y los indicadores sanitarios mejoran ostensiblemente, el estado de alarma, si así lo aprueba la prórroga el Congreso de los Diputados, va a durar el tiempo estrictamente necesario. Por tanto, el plazo va a depender de la evolución de la pandemia. Ni un día más, ni un día menos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Noticias Ceuta y hoy es lunes 26 de octubre. Tras los 3 fallecimientos que tuvieron lugar ayer domingo, la semana ha comenzado hoy con una nueva víctima de la pandemia que se encontraba ingresada en la UCI. Mientras tanto, Ceuta roza ya los 400 casos activos de coronavirus. Se han detectado 26 nuevos positivos en Ceuta y se han confirmado 16 nuevos curados. En el hospital hoy en día hay 36 personas, 7 en la UCI, 21 en planta y 8 en urgencias. El número de casos activos de COVID-19 es de 397. De ellos, 361 permanecen aislados en sus domicilios. El presidente del sindicato médico y también del Colegio de Médicos ha anunciado que lo peor está por llegar y ha criticado duramente las condiciones sanitarias de las infraestructuras de Ingesa. El área de observación, que anteriormente era observación, digamos, común, no COVID, cuando no existía el COVID, ahora que tiene 8 o 9 camas, ahora es todo COVID. Llegó un punto, hace escasos días, en que incluso en una noche había 15 o 16 pacientes que estaban por los pasillos, con sus respiradores atendidos, pero por los pasillos. Si se hubiera hecho, como ya reclamamos en su momento, una obra que parece ser que no cuesta más de 300 o 400.000 euros, para un espacio diáfano, al lado de lo que es la observación que actualmente se utiliza para los COVID, dispondríamos de muchas más camas. Ya lo han escuchado. Estas y otras noticias se las contamos a continuación en Noticias Ceuta. El presidente ceutí, Juan Vivas, durante la conferencia de presidentes de hoy, ha abogado por mantener la estrategia de más España y más Europa para que Ceuta afronte con garantías el reto al que se enfrenta, como también ha puesto en valor la importancia que para el futuro de la ciudad autónoma tendrán los fondos europeos para superar la crisis de la pandemia y también, dados nuestros condicionantes estructurales, ha reclamado un plus adicional de esfuerzo en la estrategia de recuperación planteada. Una intervención que por primera vez se ha hecho ante la presidenta de la Comisión Europea, que ha asistido a esta videoconferencia. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha participado hoy en la 23ª conferencia de presidentes que se ha celebrado por videoconferencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha coordinado esta sesión que por primera vez ha contado con la participación de la presidenta de la Comisión Europea y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, así como el resto de dirigentes autonómicos. En su intervención, el presidente ceutí ha coincidido en la conveniencia y relevancia de celebrar este foro teniendo en cuenta la envergadura y gravedad de las circunstancias por las que atraviesa España y que ha conllevado decretar un nuevo estado de alarma. A causa de esta situación y sumándose además sus condicionantes estructurales, Ceuta se encuentra en una encrucijada de futuro, ante un reto de verdadera supervivencia, tal y como ha puesto de relevancia el jefe del Ejecutivo Autonómico.
Por ese motivo, el presidente ha puesto en valor la importancia del mecanismo de recuperación y resiliencia, instrumento principal del Fondo de Recuperación de la Unión Europea, para combatir los perjuicios económicos causados por la pandemia de la COVID-19 y promover la creación de empleo. Vivas ha abogado por mantener la estrategia de Más España y Más Europa para garantizar que la calidad de los servicios públicos en nuestra ciudad sea equiparable al de las medias nacionales. También para resolver la grave problemática que la ciudad soporta a consecuencia de la inmigración irregular y que ha reiterado el presidente desborda las capacidades de Ceuta. Sobre el modelo económico a seguir, el presidente ha apostado igualmente por sentar las bases para que éste sea más sólido, estable y sostenible. Un camino para el que, ha manifestado Vivas, resulta fundamental el despliegue de recursos promovido por la Comisión Europea dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia. Dada la singularidad de Ceuta a causa de sus condicionantes estructurales, el presidente no ha pasado la oportunidad de reclamar un plus adicional de esfuerzo para que Ceuta afronte con garantías los desafíos a los que se enfrenta, sumándose a ello la necesidad de que la frontera se parezca y funcione conforme a lo que es una frontera exterior de la Unión Europea. Por último, el jefe del Gobierno autonómico ha aprovechado su intervención para destacar la importante contribución que para el conjunto de España realiza Ceuta y su capacidad para superar las dificultades con las que se ha encontrado a lo largo de su historia. Lo adelantábamos en titulares. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha pedido hoy al Partido Popular que retire sus condicionantes para apoyar la prórroga del estado de alarma y acepte las recomendaciones de los expertos. A cambio, el Gobierno se compromete a no alargarlo ni un día más de lo necesario si la evolución de la pandemia lo permite. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha comentado que el actual estado de alarma es diferente al del 14 de marzo, que ha sido solicitado por 10 gobiernos autónomos y una ciudad autónoma. Yo creo que el presidente ayer fue tremendamente claro, diáfano, diría yo, incluso cristalino, respecto a la duración del estado de alarma, y lo fijó en 6 meses. Si así lo aprueba el Congreso, evidentemente en la prórroga que mañana mismo vamos a solicitar desde el Consejo de Ministros. En primer lugar, es el plazo que nos recomiendan las personas expertas. En segundo lugar, es el tiempo que estiman las personas expertas, porque necesitamos hasta empezar a superar no solo la segunda ola actual en la que nos encontramos, sino la etapa más dañina de la pandemia. Quiero decir que el plazo no es inamovible, pero que la movilidad del plazo va a depender de la evolución de la pandemia. Quiero ser también clara en esto y el Gobierno lo quiere hacer. Si los datos y los indicadores sanitarios mejoran ostensiblemente, el estado de alarma, si así lo aprueba la prórroga el Congreso de los Diputados, va a durar el tiempo estrictamente necesario. Por tanto, el plazo va a depender de la evolución de la pandemia. Ni un día más, ni un día menos. La ministra ha aludido también que el plan trazado España Puede va a estar vinculado a competencias autonómicas. Estas son las que lo van a llevar a cabo en competencias como vivienda, empleo o medio ambiente. Por último, ha solicitado al Partido Popular que retire sus condiciones para apoyar la prórroga del estado de alarma. Tras los 3 fallecimientos que tuvieron lugar ayer domingo, la semana ha comenzado hoy con una nueva víctima de la pandemia y que se encontraba ingresada en el hospital universitario, concretamente en la UCI. El paciente de edad avanzada presentaba patologías previas. Se trata de la víctima número 18 desde que comenzó la pandemia, un fallecimiento que se produce en el peor momento para Ceuta desde que el COVID-19 comenzó su propagación. Ceuta roza ya los 400 casos activos de coronavirus. Se han detectado 26 nuevos positivos de COVID-19 en Ceuta y se han confirmado 16 nuevos curados. En el hospital hoy en día hay 36 personas, 7 se encuentran en la UCI, 21 en las plantas y 8 en urgencias. El número de casos activos de COVID-19 es de 397, de ellos 361 permanecen aislados en sus domicilios. Respecto al número de casos positivos de docentes en los centros, a día de hoy son 10 y 3 entre el personal no docente. En aislamiento hay 54 y 5 no docentes. Los alumnos positivos de coronavirus son a día de hoy 46 y suben aquellos en aislamiento preventivo a 557. 6 son ya los grupos cerrados por positivo.
La ciudad autónoma, visto lo visto, quiere trasladar a la población estos mensajes para su difusión en redes sociales con el objetivo claro de informar y de sensibilizar para frenar los contagios en Ceuta. Hay que limitar los movimientos en la medida de lo posible, evitar las zonas con muchas personas, no permanecer en espacios cerrados y respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros, así como evitar las reuniones fuera del grupo de convivencia. También lo anunciábamos en titulares, el presidente del sindicato médico ha criticado que el hospital universitario no haya acondicionado la zona de urgencias para afrontar el fuerte impacto que está suponiendo la segunda ola en el centro sanitario. A juicio de Enrique Roviralta, lo peor está por venir. Los casos cada vez son más, pero en toda Europa. Ahora mismo Europa es el epicentro mundial del coronavirus y si no se toman medidas, esto va a más. Cuando digo se toman medidas, tiene que haber un refuerzo de la asistencia sanitaria fundamental, un control de las medidas de prevención y rastreo, test diagnóstico y después, por supuesto, una concienciación de la ciudadanía para respetar esas normas. Así de tajante se muestra el presidente del sindicato médico, que añade que no se ha hecho nada en el área de urgencias en estos meses que han mediado entre la primera y la segunda ola. El área de observación, que anteriormente era observación, digamos, común, no COVID, cuando no existía el COVID, ahora que tiene 8 o 9 camas, ahora es todo COVID. Llegó un punto, hace escasos días, en que incluso en una noche había 15 o 16 pacientes que estaban por los pasillos, con sus respiradores atendidos, pero por los pasillos. Si se hubiera hecho, como ya reclamamos en su momento, una obra que parece ser que no cuesta más de 300 o 400.000 euros, para un espacio diáfano, al lado de lo que es la observación que actualmente se utiliza para los COVID, dispondríamos de muchas más camas físicas con la asistencia estructural necesaria, me refiero a tomas de oxígeno, respiradores, monitores físicos allí colocados, no trasladables. Y además otro tema importante, no se estaría utilizando el área de observación pediátrica para área no COVID, donde actualmente hay pacientes adultos y separados con unas mamparas, básicamente, de los niños. Es más, recuerda que a su juicio los profesionales médicos están frustrados. El problema es cuando tú estás viendo que esto parece que no tiene, el túnel no se le ve la luz, que además no ves un apoyo por parte de la administración, que además ves que la ciudadanía no pone de su parte lo que debiera porque estamos viendo que los casos no paran de crecer. Esto está generando una frustración en los médicos que no me extraña, desde luego, que haya compañeros que empiecen a generar cuadros de ansiedad y cuadros de depresión. Y por último vuelve a incidir en la grave situación de Ceuta, que está en riesgo extremo. Bueno, hay ya marcadores que hablan de que Ceuta está en riesgo extremo. Uno de ellos es la UCI, que está sobresaturada. Tras el apoyo del 95% de sus afiliados en la asamblea del viernes, el Sindicato Médico Profesional de Ceuta se ha adherido a la huelga convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos por la implantación del Real Decreto Ley 29/2020. Además, el organismo ha convocado una concentración local en esta primera jornada de huelga para visibilizar también las graves carencias específicas de la sanidad ceutí. En concreto, el organismo local llama a los médicos, así como a cualquier colectivo que quiera ofrecer su apoyo, a una concentración el martes 27 de octubre a las puertas del Hospital Universitario a las 12 de la mañana. Y esta jornada de paro, esta jornada de protesta, que es la primera después de más de 20 años, ha sido motivada por un Real Decreto, el Real Decreto 29/2020, que fundamentalmente permite que médicos que no son especialistas puedan ejercer como especialistas. Para nosotros, a nivel general, eso nos parece una cuestión que atenta directamente al Sistema Nacional de Salud, que atenta al sistema de formación MIR, famoso y prestigioso sistema de formación MIR, y que atenta sobre todo a la seguridad y a la salud de nuestros pacientes. Pero además en la ciudad de Ceuta vamos a aprovechar para denunciar la situación en la que estamos, una situación que llevamos años denunciando desde el colegio, desde el sindicato, por una falta de médicos, una falta crónica de médicos, que ahora en esta situación de pandemia, esa falta de médicos, de profesionales sanitarios y la falta de medios, la falta de recursos, pues digamos que ha hecho evidenciar un problema que ya estaba.
Cambiamos de asunto. El presidente del Colegio de Médicos también ha puesto énfasis en algunas cuestiones relacionadas con el servicio de atención primaria, en el que habría que diferenciar, según Enrique Roviralta, las patologías COVID de las comunes y dotar de mayor número de líneas telefónicas con personal especializado para un cribado de estas patologías. Colapso en atención primaria con excesiva carga de trabajo, las líneas telefónicas saturadas, sin filtro previo y con atención a más de 50 pacientes diarios. Bueno, lo que me trasladan mis compañeros de primaria, que son los que están ahí detrás, es que ellos están auténticamente desbordados y además es un trabajo, como me decía un compañero ayer, donde atienden más de 50 pacientes. Tienen una parte presencial pequeña, pero tienen una enorme carga de trabajo de llamadas de teléfono. Esas llamadas de teléfono, efectivamente, se colapsan las líneas. Se colapsan las líneas porque pues todo el mundo quiere que se le atienda, pero no hay un filtro previo, no hay suficientes líneas telefónicas. El médico solo puede llamar al paciente una vez que le han pasado pues el nombre de los pacientes. Las exigencias derivan en las siguientes peticiones: diferenciar las patologías COVID de las comunes y disponer de más líneas telefónicas de atención al paciente. Debería haber más líneas telefónicas, debería haber más personas encargadas de atender esas llamadas, pero además personas cualificadas que permiten hacer como, digamos, en el fast track de urgencia, es decir, un cribaje que te permita más o menos diferenciar lo que fuera una patología relacionada con el coronavirus y llamémoslas las patologías comunes, las de toda la vida. Que no se nos olvide que está la pandemia del coronavirus, pero viene también la pandemia de las enfermedades, porque cada vez tenemos más mortalidad de cáncer, más mortalidad de accidentes cerebrovasculares, de infartos, etcétera, porque se están un poco abandonando en todos los sentidos. El miedo a acudir por temor a contagiarse lleva a algunos pacientes a abandonar sus tratamientos, con la consiguiente incidencia negativa en una mayor mortalidad. Es necesario incluso reforzar no solamente las líneas telefónicas, sino incluso separar ambas patologías, es decir, patologías relacionadas con todas las inquietudes del COVID y patologías no COVID. Los cuadros de frustración provocan en el personal sanitario depresión y estrés, derivadas de la presión laboral que vienen sufriendo día a día. El problema es cuando tú estás viendo que esto parece que no tiene, el túnel no se le ve la luz, que además no ves un apoyo por parte de la administración, que además ves que la ciudadanía no pone de su parte lo que debiera porque estamos viendo que los casos no paran de crecer. Esto está generando una frustración en los médicos que no me extraña, desde luego, que haya compañeros que empiecen a generar cuadros de ansiedad y cuadros de depresión. En el programa Conectados, el portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva ha defendido la necesidad de que el Gobierno local adopte la decisión de reducir las comunicaciones con la península para evitar así que lleguen casos importados a nuestra ciudad. Ahora de todos los sitios que podamos rascar, ¿no?, de donde podamos reducir el número de infectados, yo creo que es importante. Yo creo que sí, que sería importante hacer también reducciones de la movilidad en un porcentaje. No estoy hablando de restringir al 100% comunicaciones, no estoy hablando tampoco de restringirlas todo solo con autorización, pero sí que en un primer paso se deberían hacer restricciones de movilidad, porque precisamente si vamos a intentar blindar en la ciudad en el sentido de la interacción social, pues tendremos que blindar también la entrada de casos que puedan venir desde fuera. Es una decisión de la autoridad delegada, que en estos momentos es de acuerdo al decreto del estado de alarma en la ciudad autónoma. Sepan que la Consejería de Educación y Cultura informa de que a requerimiento del área de sanidad de la ciudad ha cerrado preventivamente las instalaciones de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez para su desinfección tras la detención de un caso sospechoso de COVID-19. Esta circunstancia obliga al aislamiento preventivo de un turno de trabajo y a la desinfección del edificio. La biblioteca pública permanecerá cerrada hasta nuevo aviso y quedan, por lo tanto, interrumpidas las actividades que estaban previstas hasta entonces. Otros asuntos. El sindicato CESIF insta al Ministerio, a comunidades autónomas y ayuntamientos a que revisen los protocolos de ventilación en las aulas por la llegada del frío. Los centros escolares, dicen, siguen sin estar preparados para el invierno.
reclaman que se adapten las medidas contra el COVID-19 a las recomendaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Solicitan alternativas para la purificación del aire de las aulas a través de filtros EPA o de cualquier otra medida. Estos dispositivos deben cumplir con la homologación europea y supondrían una inversión, dicen, relativamente pequeña, ya que para un espacio de 45 metros cuadrados se requeriría un dispositivo con capacidad para 12,5 litros por segundo y ocupante, lo que supone un coste entre los 100 y los 120 euros. El funcionamiento de dichos aparatos además podría alternarse con la ventilación natural. En otro orden de cosas, sepan que el BOCE ha publicado hoy en una edición extraordinaria las medidas de prevención que permanecerán en vigor desde hoy hasta el 2 de noviembre. No estará permitida la acampada en montes y playas, por lo que se restringirá el acceso a estos espacios a partir del 30 de octubre. Quedan suspendidos los actos conmemorativos del Día de los Difuntos y la suspensión del Día de la Mochila a consecuencia de la COVID-19 en Ceuta. Los vendedores de los puestos de flores además deberán portar mascarilla, disponer de gel, mantener la distancia de seguridad al menos 1,5 metros y evitar en todo momento aglomeraciones frente a los mostradores. Tampoco se permitirá fumar en la vía pública y en el recinto del cementerio, ni emplear dispositivos de inhalación de tabaco a una distancia inferior a 2 metros. En caso de proximidad de embarazadas, personas mayores, menores de 18 años o ciudadanos con alguna discapacidad, la distancia deberá ser obligatoriamente de 3 metros como mínimo. Otros asuntos. Vox pide al Gobierno datos sobre la incidencia COVID en los cuarteles y el número exacto de los militares contagiados. La formación política Vox ha expresado que las Fuerzas Armadas no son ajenas a esta segunda ola de contagios de COVID-19, que ya se encuentra descontrolada. Sin embargo, se desconoce la incidencia del virus dentro de los cuarteles porque el Ministerio de Defensa, al contrario de lo que hizo al inicio de la pandemia, no está ofreciendo datos. La diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, se dirigirá al Gobierno para pedir cifras de los contagios que se han producido en el Ejército desde el inicio del primer estado de alarma. Conocer el número de militares fallecidos y el número de pruebas PCR que se han realizado en este tiempo. Solicita al Ministerio de Defensa que ofrezca además estos datos desglosados por rama, tierra, armada y aire, y por cuarteles o centros, así como la ubicación de los mismos para conocer dónde ha sido la incidencia mayor y dónde se han realizado las pruebas diagnósticas. También se quiere conocer la situación en Ceuta y el número de militares que se encuentra actualmente en aislamiento domiciliario. La misma formación política, Vox, va a interpelar al Gobierno local sobre cuánto tiempo debe soportar el contribuyente ceutí el gasto de atender a los inmigrantes. Será en el pleno de control correspondiente al mes de octubre. A raíz del rescate de los 38 inmigrantes magrebíes por la Guardia Civil el pasado 8 de octubre, que se disponían a entrar ilegalmente en España, Vox interpelará en el próximo pleno de control preguntando textualmente hasta cuándo va a tener que soportar la sociedad ceutí este fenómeno ilegal. Y es que esta estancia de los extranjeros en la ciudad supone, a su juicio, un compromiso económico y sanitario para el contribuyente ceutí. Y así lo recuerda Vox, por lo que la formación interpelará para saber cuáles son las medidas que piensa adoptar el Gobierno para el cese de esta situación. Además, y como colofón, según este partido, el Gobierno ha decidido reservar el 0,5% del cupo del plan de empleo a menores tutelados o extutelados por la ciudad. 4 plazas que, a juicio de Vox, podrían representar el único ingreso para 4 familias ceutíes que tienen a todos los miembros en situación de desempleo. Según MDIC, el Gobierno local ha retirado un punto del orden del día de servicios turísticos por una presunta prevaricación. Este partido apunta además a que el Partido Socialista ha votado con el Partido Popular para salvar un convenio presentado por el hermano del presidente de dicha sociedad. MDIC ha informado de que en el Consejo de Administración de Servicios Turísticos el Gobierno local ha retirado un punto donde se quería aprobar un contrato verbal realizado para pagar los traslados de los invitados a Fitur del pasado enero, debido a que, según este partido, ni el procedimiento llevado a cabo ni la actuación del presidente de la sociedad han acatado la legislación vigente.
Igualmente, MDIC ha denunciado que el presidente de esta sociedad votara un convenio presentado por su hermano. Aún así, según esta formación, el PSOE ha apoyado dicho convenio. Y en el mismo Consejo de Administración se ha presentado un código ético que, a juicio de MDIC, atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos al coartar la libertad de expresión de todas las personas relacionadas con la sociedad, pues se afirma que no deberán utilizar las redes sociales y demás medios de comunicación social para difundir información, realizar manifestaciones, utilizar expresiones o mostrar imágenes que pudieran afectar de cualquier modo a la imagen y reputación de servicios turísticos de Ceuta. El MDIC ha informado de que ha votado en contra de este punto. Por cierto que MDIC también ha denunciado que el adjudicatario del contrato del mantenimiento de la red de limpieza del alcantarillado ha presentado una reclamación exigiendo el pago de los trabajos realizados entre la finalización del contrato y agosto de 2020 y que asciende a más de 500.000 euros. Por ello, MDIC solicitará al Consejo de Administración de Acensa que realice un reconocimiento extrajudicial de deuda para evitar que se añadan las costas judiciales, que en la anterior ocasión se elevaron, según esta formación, por encima de los 50.000 euros. Asimismo, MDIC exigirá explicaciones para saber por qué no se han iniciado los expedientes a pesar de haber vencido. Por su parte, el Gobierno de la ciudad ha respondido a las alusiones de MDIC sobre la retirada de un punto del orden del día en el Consejo de Administración de Servicios Turísticos. Argumenta el Ejecutivo que se trata de un servicio prestado, que con todo el expediente preparado no pudo firmarse antes de dar el servicio y precisamente se quería hacer hoy para no dejar al prestador del servicio sin cobrar o evitar que se reclame judicialmente con las correspondientes costas e intereses. En todo caso, dice el comunicado de la ciudad autónoma, se ha preferido retirar el punto del orden del día del Consejo y determinar si hay que llevar como reconocimiento extrajudicial o convalidación. Hace unos días, Trace denunciaba el incivismo de muchos ciudadanos que dejaban su basura junto a la Basílica Tardorromana. Pues bien, esta pasada noche ha vuelto a ocurrir. Este fin de semana ha vuelto a aparecer ese entorno lleno de basura y por eso estamos aquí con el secretario del Comité de Empresa de Trace, con Francisco Bruno. Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Parece que el mensaje no caló hondo, que la gente sigue arrojando la basura donde no debe y ocurre en pleno centro de la ciudad. Pues exactamente, ya no es que no haya calado hondo, sino que creo que vamos hasta peor. Esta mañana nos ha mandado el operario que estaba por allí limpiando fotos de cómo estaba y está incluso peor. Parece que la han hecho, como digo yo, con recochineo, porque no es normal como estaba esta mañana. Increíble. Si antes había, imagínate, 10 bolsas, esta mañana había 25, tranquilamente. Entonces, claro, nosotros estamos aquí, hemos venido aquí esta mañana para hablar con la empresa, hemos tenido una reunión con la empresa y vamos a tomar una determinación que no queremos tomarla. Pero visto que ni ciudad, ni la policía, ni nadie hace caso de lo que estamos diciendo y nadie toma las medidas que tengan que tomar, las tendremos que tomar nosotros. ¿Habéis acordado algo en esta reunión que estabais manteniendo hasta hace unos momentos? Sí, bueno, estamos ahí con la empresa de querer intentar, de momento acabamos de mandar un operario para que ponga un cartel allí mismo de que está prohibido tirar la basura. Y si esto no hace caso y nadie hace caso respecto a lo que estamos hablando, ni ciudad, ni la policía, ni los medios que tengan que poner, pues la tendremos que tomar nosotros. Y lo que no queremos es dejar esa basura ahí, porque es lo que dije la semana pasada, está en un sitio que es estratégico de la ciudad. No puede estar esa basura ahí de un domingo, un lunes, y no queremos dejarla, pero no nos va a quedar otro remedio. Más asuntos. La consejera de Hacienda, Kisi Chandiramani, ha dado hoy la bienvenida a los seleccionados para la primera edición del programa de aceleración de empresas de la iniciativa Ceuta Open Future, promovida por la ciudad autónoma a través de la sociedad municipal Procesa y Telefónica. Se trata de 7 proyectos emprendedores que a partir de ahora trabajarán en el desarrollo de sus empresas. También ha participado el responsable de innovación Territorio Sur de Telefónica, Leopoldo Belmori. Más cosas. Hasta el 10 de noviembre se ha ampliado el plazo de matriculación para los estudios de grados combinados, microgrado, máster, idiomas y cursos de acceso para mayores de 25, 40 y 45 años en el Centro Universitario de la UNED.
El Centro Universitario de la UNED ha anunciado la ampliación hasta el 10 de noviembre del plazo de matriculación para los estudios de grados, grados combinados, microgrado, másteres, idiomas y cursos de acceso para mayores de 25, 40 y 45 años. Igualmente permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre la matriculación en los más de 500 cursos de formación permanente. El proceso en todos los casos se realiza de forma online. Se trata de un despliegue de tecnologías propias puesto al servicio de los universitarios de esta institución, quienes encaran este nuevo curso con sus particularidades y que incluye como novedad el microgrado de Historia de España, el primero puesto en marcha por una universidad en nuestro país. Desde la UNED se afirma que su metodología propia supone para los estudiantes la garantía de éxito por la experiencia acumulada en los últimos años y la calidad de los materiales y herramientas virtuales puestas a su disposición. Materiales y herramientas que en muchas ocasiones se han ofrecido en abierto en distintos espacios de forma gratuita y para todo el mundo durante los meses más duros del confinamiento. Bien, pues vamos ya con el tiempo para los próximos 2 días, atentos. Mañana martes tendremos cielos soleados y despejados, con temperaturas que oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 14 de mínima. Vientos de poniente. El martes, como estamos viendo en imágenes, tendremos intervalos soleados, se alternarán con nubes a lo largo de toda la jornada. Temperaturas constantes y moderadas entre los 21 grados de máxima y los 15 de mínima. También tendremos poniente. La farmacia de guardia para la noche de hoy es Pulla, en Avenida Teniente Coronel Gautier número 12. El número agraciado en el día de hoy de la Cruz Roja ha recaído en el 548-548. Bien, pues ya nos vamos. Hasta aquí la información del día. Muchísimas gracias por estar ahí cada noche. Mañana volvemos a las 8:30. Tengan buen inicio de semana y buenas noches.